Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos. La cuestión primera sería que nos planteemos que es este tema de la afectividad. Y la afectividad es algo complejo, porque es como un mar sin orillas. Lo que hoy es de un color, mañana es de otro. De pronto yo quiero mucho a mi hijo, pero el día siguiente lo mataría. De pronto a mi mujer es la mejor del mundo, pero es insoportable. De pronto, es decir, vamos cambiando de estado continuamente. Lo cual tampoco es ninguna cosa extraña, porque mucho del lenguaje, como lo que yo utilizo ahora, es un lenguaje metafórico y no un lenguaje literal. Lenguaje metafórico, lenguaje literal. O sea que hay distintos lenguajes, sí. Hay uno que es el lenguaje simbólico. Si yo le digo a una mujer, eres más bella que la luna y más hermosa que el sol, pues obviamente no estoy hablando ni del sol de la luna, estoy diciendo la sensación interna, el sentimiento que yo tengo hacia ti. Entonces, esta es la cosa. Entonces, cuando nos referimos al campo de la afectividad, primero es cómo somos afectados internamente por los eventos de la vida. Si una persona tiene una sensación aquí que se le seca un poco la boca, dice tengo sed y se regula bebiendo un líquido. ¿Es esto? La cuestión de los sentimientos, la cuestión de la afectividad tiene que ver también con regulación. Y es una cuestión esencial. Pero como bien has dicho, en nuestra cultura se ha hecho más dominancia sobre la inteligencia, sobre todo la racional, y se ha dejado en segundo plano la afectividad. Para un buen equilibrio psicoafectivo y vital es necesario la inteligencia y la afectividad, en ambos ejes. Entonces, ¿cómo somos afectados por los eventos y los acontecimientos de la vida? Esto es la función básica de la afectividad. Y lo que quiero que veamos, en el primer plano, es que es una cuestión estrictamente subjetiva. Cada persona vive la afectación de una manera. Depende de múltiples factores, pero la vive de una manera. No puedo decir, yo he sentido esto y no entiendo cómo tú has sentido lo otro. No, es que yo he sentido esto y tú habrás sentido lo otro. Es subjetivo. Se manifiesta siempre a través de emociones, sentimientos, pasiones, motivaciones y estados anímicos. Lo que quiere decir, todo lo que nos ocurre nos lleva a dar una respuesta interna. Y esa afectación que yo siento, que puede ser en lo grato o en lo doliente, es obvio que si tiene una durabilidad y tiene una determinada intensidad, va a producir una mutación y una afectación interior. Desde el trauma como elemento más severo hasta una ligera caricia como algo más suave. Es decir, cada persona puede ser afectado por una cosa o por otra. A veces una mirada, a veces un gesto, a veces una palabra, a veces una conducta, a veces una reiteración. Es decir, cómo somos afectados internamente. Y es interesante esta cuestión de cómo somos afectados, porque cuando estamos hablando de emociones, pasiones, sentimientos, estados anímicos, hay una idea que a veces tenemos, y es que una persona vive un determinado sentimiento. A veces se da un sentimiento único, no es probable, porque básicamente nosotros funcionamos en red. Las personas funcionamos en red, no funcionamos como ser individual. ¿Qué quiero decir? Hay una parte que es física, el cuerpo, la perceptible, todos la podemos ver. ¿La tenemos clara? Hay otra parte que con mi análisis, mis razonamientos, mi lógica, decimos, eso es como piensa. Sí, y hay otra parte interna que la solemos ubicar a nivel del corazón, pero está ubicado en todas partes, que es lo que llamamos el campo de la afectividad. De momento me voy a quedar con esta, que voy a dejar la parte espiritual, para no andar alargando el tema, lo voy a dejar de momento fuera. Pero yo soy una totalidad, lo quiere decir, como pienso, incide en cómo siento, y como siento va a determinar cómo está mi cuerpo. Por ejemplo, la alegría tiene una manera de expresión corporal y el sufrimiento tiene otra, no es lo mismo. Es verdad que un actor se puede entrenar y disfrazarlo, pero en la vida cotidiana no es posible. Y sobre todo si hay una cierta intensidad. Es decir, funcionamos en red, funcionamos en interrelación de todas las partes del organismo y emocionalmente funcionamos también a veces con una multiplicidad de emociones. Lo que es decir,
Yo puedo estar enfadado contigo, pero a su vez estoy sintiendo que te quiero. Pero a su vez estoy sintiendo que me da pena por lo que ha ocurrido. Y a su vez siento miedo por lo que... Y todo se da conjuntamente. Es esto fascinante, porque luego uno debe ver las incidencias y las intensidades, pero es como funcionamos. Y es muy importante porque si yo os preguntara qué sentís, no me lo podéis decir, porque voy a quedar fatal. Me vais a decir bien, me vais a decir mal. Esos son los dos términos que uno debe suprimir absolutamente para poder acercarse a lo que es el sentimiento. La primera cuestión es que si he dicho que es una experiencia subjetiva, quiere decir que es interna. Si yo estoy mirando así, no puedo mirar adentro. Necesito como hacer un corte en la percepción externa y pararme en mí para ver qué estoy sintiendo. A medida que uno se va entrenando más en sabiduría emocional, obviamente adquiere mucha más diligencia, lo que no suele ser de manera habitual. Porque cuando preguntamos cómo te encuentras, bien, y ahí cerramos. Bueno, cuando hago cursos de emocionalidad, una de las primeras cosas que propongo es que la gente comience a desarrollar una gran paleta de colores, una gran paleta de emociones. ¿Me entendéis? O sea, no quiero que nos quedemos con el negro, el blanco y el rojo. No, tenemos que ir viendo matices. ¿Por qué? Porque las experiencias humanas son básicamente cualitativas, de calidad. Y la calidad es lo que va a dar todo el componente del afecto. No es lo que haces, conducta, sino el cómo lo haces. Es una calidad que va a tener que ver con la propia emocionalidad y no general. Igualmente, cuando nos quedamos con todo esto, la manera de distinguir los sentimientos es muy compleja. Voy a hablar de sentimientos, emociones únicamente, no preguntéis ahora, no puedo hacer distinción. Quiero decir, mirad un poco, este año en un curso que estoy haciendo una clasificación. Los sentimientos pueden ser efímeros o permanentes, superficiales o profundos, sentimiento único o cadenas emocionales, donde se va ligando uno al otro, sentimientos motivados y difusos, positivos y negativos, activos y pasivos, orientativos y solo mentales, sentimientos de pasado, de presente y de futuro. Es decir, hay más distinciones. Lo que quiero decir es que a medida que podemos ir haciendo mayor distinción, sabemos qué es lo que está ocurriendo. Lo que quiero decir es que tendemos a dar una respuesta. ¿Qué respuesta damos? Las que hemos aprendido, las que tenemos incorporadas de nuestra historia de vida, hechas en nuestra familia y a lo largo de nuestra vida. Si una persona tiene determinadas conductas culpabilizantes, descalificatorias, estimulantes, es decir, reaccionamos inmediatamente. La primera es reactiva, que nos lleva a una acción. Repito, o a deprimirnos o a ponernos con una castañuelas. Tomamos la punta, por ahí vamos. Hay una segunda que es la cuestión informativa. Esta a mí me parece central y es la menos utilizada. Lo que es decir, si una persona tiene un síntoma que le duele la cabeza, somáticamente, lo que hace es decir, ¿cómo me puedo quitar mi dolor de cabeza? No nos calentemos mucho la cabeza en a qué se debe que me duele la cabeza. Solo quiero que esto deje de perturbarme. Eliminamos el síntoma, no nos enteramos de la causa. Esto queda claro, ¿verdad? En las emociones ocurre lo mismo. Vamos a ver. Si tú tienes problemas de relación con la gente, tendrás que entender que la gente, por supuesto, es toda horrorosa y tú eres un tipo bendito. Pero a lo mejor hasta puede ser otra cosa. Tal vez, ¿no? Tal vez. Si yo siento determinados estados emocionales, sobre todo si son negativos, la cuestión informativa es desarrollar la conciencia para saber qué es lo que realmente está ocurriendo. Y tal vez se debe cambiar algún tipo de pensamiento, algún tipo de conducta, algún tipo de relación, algún tipo de actitud. Tengo que mover algo porque en caso contrario no se va a cambiar. La cuestión informativa forma parte, en este sentido, del eje y uno de los ejes básicos del trabajo en psicoterapia y el trabajo de crecimiento personal. Una tercera parte que sería la cuestión comunicativa. Según como una persona está, estoy dando señales a otro de cómo se puede acercar a mí.
Si yo estoy decaído y triste, es obvio que el otro ya sabe cómo estoy. Le estoy dando una referencia. Esto nos ayuda siempre. Y una cuarta parte, que esta es vital, es la capacidad de generar vínculos. ¿Cómo me vinculo? ¿Cómo me vinculo conmigo mismo y cómo me vinculo con los demás? ¿No queda claro esto? La vinculación. Pero es muy importante que tengamos en cuenta los vínculos. Vamos a ver. Los vínculos no son relaciones. Es otra cosa, ¿no? Esto queda fijado. Esto es un vínculo. Como el diente queda fijado al hueso, o como la uña está fijada a la carne. Esto es algo sólido, fuerte. Y cuando esto se rompe, el vínculo produce una afectación, que podemos llamar de liberación, que no es a veces, y es de dolor, porque las pérdidas básicamente nos duelen porque perdemos vínculos. ¿Nos queda claro esto, pues? Entonces, ¿por qué es muy importante el darnos cuenta de todo esto? Porque hemos de conocernos con qué nos vinculamos. No nos vinculamos solo con personas, nos vinculamos también con casas, con objetos, con ideas, con partes de la historia. Y ahí nos vinculamos a veces con personas muy tóxicas y a veces con personas muy sanas. Porque a veces para huir de la soledad uno se vincula con quien sea. Es decir, es muy interesante ver cuál es nuestro grado vinculativo. Del mismo modo que podemos hacer un genérico, que yo me vinculo siempre donde hay dolor y no me vinculo nunca donde hay resolución del dolor. A veces me vinculo con una herida y no me vinculo con la solución. ¿Veis la cosa tan maravillosa que es esto? Es decir, de esta manera vamos conociendo todo esto. Si me voy a los tipos de sentimientos, pues los sentimientos no son todos iguales. He señalado una lista, lo habéis escuchado, ¿verdad? Bien, hay una parte que a mí me parece siempre muy importante, y son los sentimientos genuinos, los sentimientos secundarios y los metasentimientos. ¿Qué son los genuinos? Los naturales, los propios, los que hemos nacido con ellos, los históricos. Un sentimiento es que en una determinada conducta yo siento algo, en un determinado acontecimiento. El Valencia es campeón de Liga y yo me pongo muy contento. No es un sueño, pero o si lo es, aquí queda chulo. Es decir, alguien que me cae bien, se acerca, nos da una... Los sentimientos corresponden a las situaciones. Entonces, cuando vivimos ese sentimiento, eso pasa y cesa. Ocurre con lo mismo con los sentimientos de dolor. No nos quedamos fijados. Es decir, puedo sufrir, puedo entristecerme, pero lo dejo atrás. Los secundarios son distintos, porque esos conectan mucho más con ideas sociales. El sentimiento secundario puede durar 60 años, 40 años, 30 años, porque nos salimos del acontecimiento, del hecho, y lo mantenemos a través de la cabeza. Mira lo que me hizo, date cuenta, te diste cuenta de lo que me hizo, te has dado cuenta, es que no puede ser, ¿cómo es posible esto? Es que no sale nada bien, es que no sé qué. ¿Os suena algo eso? Ese martilleo. Y sí, una relación puede durar 30 años sin relación. Porque eso lo describimos una atadura. Ya, todos de estos tenemos, no preocuparos, o sea, no es preciso poner la cara de ti, todos tenemos. ¿Por qué? Porque una relación a veces se sustituye por una atadura, que es una fijación inconsciente que no nos da nada, pero que a su vez se nos quita. Es importante. Y el tercer lugar es el metasentimiento. Estos son los sentimientos superiores, los que a todos nos gusta vivir, pero que indudablemente para llegar a ellos es como si un escalador quiere ver un gran paisaje que tiene que subir alto de la montaña. Desde abajo no se ve. ¿Y qué tipo de metasentimiento? Pues la confianza, la esperanza, la belleza, el amor superior, la humildad, que tiene tan mala prensa en nuestra cultura, pero uno de los sentimientos más importantes y más impresionantes. Es decir, vamos viendo en las escalas qué es lo que nos ocurre, que nosotros queremos vivir en el alto de la montaña cuando realmente todo lo que hemos hecho es cimentar la base de abajo, o sea, no es posible. Esta es la parte de los tipos, y como no tenemos bastante, como hay una división que hacemos siempre regularmente
Por favor, un sentimiento positivo. ¿Alguien me puede decir, por favor? Amor. Amor. Alegría. ¿Cómo? Alegría. Alegría. Esperanza. Esperanza. ¿Y negativos? La ira. La ira. Rabia. Rabia. Odio. ¿Más? Frustración. Crítica. Muy bien, perfecto. Esto queda bárbaro. Sentimientos buenos y sentimientos malos. Pues mire, cojan una goma y bórrenlo. No hay sentimientos buenos ni sentimientos malos. Hay sentimientos. Y todo lo que nosotros ponemos de bueno y malo corresponde a un proceso educativo de la infancia donde papá y mamá nos decían esto es bueno y esto es malo, que funcionaba. Pero de adulto uno tiene que cambiar el concepto. No hay un sentimiento malo, hay un sentimiento perturbador. Hay un sentimiento que me puede desagradar. Pero he dicho que la parte informativa del sentimiento es qué te está diciendo eso. Porque yo puedo decir sentimiento de rabia. Muy bien. Y el sentimiento de rabia, ¿he oído? Es negativo. No. El sentimiento de rabia surge, por ejemplo, cuando una persona tiene una baja tolerancia a la frustración. Surge cuando una persona no se siente querida. Surge cuando una persona encuentra un rechazo. Es decir, son conductas reactivas, porque los sentimientos tienen básicamente una función autoprotectora y autogeneradora. Lo que es negativo es la conducta que se puede derivar. Así que tenemos, esta es la parte informativa. No es este sentimiento es malo. No, yo puedo decir que a mí no me gustan ciertos sentimientos que yo tengo. Por ejemplo, cuando yo voy a dar una charla, esta que es más coloquial, por ejemplo, o cuando es una de las que va muchísima gente, yo siempre experimento miedo. Siempre. Tú también cuando actúas. Y de pronto, ¿es malo el miedo? No. Si no hubiera sido por el miedo, ninguno estaríamos aquí. Porque habríamos muerto en cualquier momento. Una de las partes del miedo es la protección, porque nos señala un límite. Si yo voy con el coche en una curva 100, no lo pongo a 200. A lo mejor, como soy travieso, lo pongo a 105, pero no lo pongo a 200. Pero no es por volar, es porque siento miedo. Es un ejemplo. Como hay muchas cosas que no he hecho en la vida, por miedo. Por miedo, porque pues por miedo. Pero no le doy un sentido negativo, sino protector. ¿Qué es lo que hago ante ese miedo? Me preparo las charlas. Y de pronto un día, a la vez del miedo, me di cuenta que también había tensión. Y me dije, pero sin tensión no se puede crear nada. Es verdad, no me había dado cuenta. Y también hay una parte de gozo, y también una parte de protección. Es decir, hay distintos elementos. Las defensas, modos que utilizamos para no sentir. Cuando algo nos entra bien, tenemos que pensar que hay un mecanismo compensatorio, porque el organismo necesita un tiempo de adaptación. Lo que ocurre es que algunas veces, por eso que llamamos la frialdad, la pasividad, la racionalidad, ¿tenéis más? Mecanismos que utilizamos para no sentir ciertas cosas. Pero no penséis que es para no sentirnos negativos. Olvidaros. A veces es justo para no sentir el afecto, el amor, la ternura, la valoración, porque se han convertido en situaciones temidas para mucha gente. O el éxito, por ejemplo. Suena raro, ¿verdad? Aquí sí suena raro, cuando estamos trabajando lo vemos todos los días. Es decir, la gente dice, yo quiero estar mejor, pero cuando vemos lo que hacen, mejor buscan estar peor. Porque quiero que entendáis que los problemas tienen una cantidad de ganancias enormes. ¿Os dais cuenta cuando uno comienza a quejarse de algo? Qué bien escuchado es. ¿Cómo se le atiende? ¿Cómo? Es verdad. En fin, voy a dejar. Y es una cosa muy importante el tema del lenguaje. Si tuviéramos tiempo, os pondría algo así como 200 palabras del castellano que no utilizamos. Y tienen que ver con lenguaje afectivo. Si alguna vez queréis escribirlo, mirad cuántas palabras utilizáis para describir la afectividad. Os puedo garantizar que no pasen 30, como mucho 40, no más. Pero tenemos un vocabulario realmente amplio. Para quejas tenemos más caudal, pero no necesitamos mucho. ¿Cómo estás? Mal. ¿Cómo van las cosas? Pues ya ves. Es decir, así.
¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la pobreza y la riqueza emocional. Estoy hablando, utilizando las paletas de los pintores, ¿cuántos matices se pueden poner en un cuadro? ¿Lo habéis visto? No hay un verde, hay 20 verdes. No hay un amarillo, hay 20 amarillos. No hay un... Y nosotros emocionalmente hemos reducido. ¿Qué quiere decir hemos reducido? Lo primero, que si son generativos, nos cuesta gozarlos. Y si son dolientes, hemos de hacer distinciones. Cuando nosotros estamos hablando de salud emocional, no estamos hablando sino de salud. Pero lo que estamos hablando es de emociones. Las emociones nos habitan en todo el organismo y tienen dos vías. Una es a través de los nervios y otra es a través de las hormonas. Lo quiero decir, de las hormonas. Ocupan el cuerpo entero, están yendo por todas partes. Y de algún modo, el tema de los nervios tiene que ver con el sistema nervioso vegetativo. Y esta es una cuestión básica. ¿Por qué? Pues simplemente porque la conexión del sistema nervioso vegetativo, el sistema endocrino y el sistema inmunitario son tres centros básicos de la regulación del organismo. Casi nada. Pero es que el sistema nervioso está directamente en conexión con el sistema inmunitario. Nosotros siempre hemos tenido la idea de que bacterias y bichitos, el sistema inmunológico se ocupa de ellos. Sí, y de la regulación del organismo también. Entonces, indudablemente, cuando nosotros estamos viviendo de una manera intensa y continuada emociones de estas que llamamos dolientes, destructivas o negativas, ¿qué está haciendo el sistema inmunológico? Se inhibe, se retrae. Así que dificulta la curación. Es más, fosiliza la enfermedad y de algún modo nos hace inductor a nuevas enfermedades. Lo que es decir, una vida emocional en lo doliente sí tiene un efecto en el sistema inmunitario y en nosotros mismos. Como no prestamos atención a las manifestaciones sintomáticas de las emociones, al final termina enfermándose algún órgano y a eso sí le prestamos atención. Es decir, nosotros podemos tener una salud física y estar muy deteriorados emocionalmente. Lo quiere decir, anímicamente. La fatiga crónica. Miren, trátenla como quieran, eso es una cuestión energética. La depresión. La depresión es un problema individual, es un problema colectivo. Esta manera de vivir nuestra potencia la depresión. Da lo mismo que se hagan 1000 estudios, los hay ya, da lo mismo, no se atiende. Esta cultura es muy ciega. Lo único que interesa es la producción y el consumo, como grandes ejecutores. Y eso nos está afectando. ¿Cómo vivimos la afectividad? ¿Cómo vivimos nuestras emociones? La primera cuestión es que nosotros podemos vivenciar. Primera cosa, no todos vivimos todos los estados emocionales. No todos vivimos todos los estados emocionales. Nosotros hemos aprendido un modo de vivir la afectividad. Lo aprendimos, creo que en el vientre materno, y lo aprendimos en el seno familiar. Hay emociones que vivimos, que regulamos y que compartimos. Pero hay emociones que están inhibidas, retraídas. Si os hiciera una pregunta, igual la tenéis ya. ¿Cuáles son los estados emocionales más inhibidos o más retraídos en vuestra vida? Lo podemos hacer a pasivo. ¿Cuáles son los más activos? Pues nosotros hemos de ver qué estados emocionales realmente forman parte de nuestra vida. ¿Cuáles forman parte de nuestra cotidianidad? Más o menos. ¿Entendéis esto? Y nos vamos a dar cuenta que hay algunos que nos cuesta vivirlos. No estoy diciendo siempre, que también, pero a veces hay periodos en que algunos están muy alejados. Y después hay otra fase también que es muy importante, que es lo que llamamos los estados alexibilizados, lo que es decir,
decir que una persona no lo vive, no lo siente y no lo puede ver. ¿Y no los puede qué? No lo vive, no lo siente y no lo puede nombrar, por tanto. No tiene lenguaje. Si nosotros no tenemos lenguaje emocional, muchas emociones desaparecen. Lo quiere decir, necesitamos poder nombrar. Por eso antes he hablado de los matices. Cuanto más matices tenemos, más estados nombramos, más colores podemos señalar. Yo admito que a mí me resultó muy llamativo una vez que me contaron, voy a creer que es cierto, o si no lo es, da lo mismo, que dijeron que Velázquez estuvo durante 15 años combinando colores para otros pintores, antes de que él se dedicara a la pintura. Aquello me parece fantástico. 15 años combinando, con lo cual era un maestro, realmente fue un genio. Así, nosotros en las emociones, cuanto más podemos señalar, es que ese tío tiene mala leche, ya lo he dicho todo. No, podemos decir otras cosas que nos vayan ayudando. Así, ver qué es lo que vivimos y sobre todo darnos cuenta que en todo el campo de la afectividad están nuestros anhelos, pensamientos, sentimientos, porque hay anhelos que son mentales. Si no son mentales y no activamos el corazón, no se ponen en marcha nunca. Son solo ideas. La vida no se hace con ideas, se hace con actos. Y nosotros cambiamos cosas con actos. Yo puedo anhelar cosas, pero estoy en mi casa confortablemente. Pues yo simplemente puedo tener una conducta pasiva. Eso no va a funcionar. Los anhelos habitan en la idea y habitan en el sentimiento. Entonces se convierten en una acción que lo posibilite. Está también, como he dicho antes, muchos estados afectivos transgeneracionales que se nos han pegado. Porque las atmósferas, nosotros le damos poca importancia, pero es muy interesante esto. ¿Os ha pasado de llegar a un lugar y decir, no me siento bien aquí, no sé qué pasa? ¿Os ha ocurrido? ¿Sí o no? Sí. Y llegar a sitios que decís, qué a gusto estoy. Yo doy por hecho que el a gusto es este lugar, ¿eh? No lo dice mucha gente. Qué bien se está aquí concentrados. Pero esto tiene que ver con la atmósfera. A veces pensamos que todo al salir de la palabra, no, hay cosas que se perciben, que se sienten. Uno tiene un poder que se llama la intuición y a partir de ella camina. Y también todas las heridas que dijiste. Las heridas emocionales son muy importantes. Quiero decir, todo lo que hemos sufrido alguna. Descalificación, agresión, abuso, olvido, ignorancia, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros queremos vivir una buena emocionalidad, no basta con nombrar esto, sino más bien lo contrario, hay que observarlo. ¿Por qué? Para vivir una buena emocionalidad es necesario, primero, aprender a cambiar estados emotivos. Segundo, curar las heridas. Y tercero, una protección de vida. Y eso lo posibilita. En caso contrario, no funciona. Tenemos buena idea, pero no nos vale. Y el significado. Esto me parece vital siempre. Si hemos dicho el mundo interior de las personas, también podríamos decirlo de otra forma. ¿Qué es lo que nos pasa por dentro? Si lo miramos a nivel orgánico, no nos vemos ni los riñones, ni nos vemos el páncreas, ni vemos el fémur, no lo vemos, ¿verdad? Pero de pronto sabemos que está porque lo han visto. ¿Qué sería la conciencia del significado? La primera cuestión es, hay un término que ahora es muy popular que se llama la empatía. Bueno, empatía significa poder ver las ideas del otro y empatizar con esas ideas. También qué vivencia emocional tiene y poder resonar con ellas. Y una tercera es actuar sobre ello. Son los tres niveles. La conciencia del significado tiene que ver con el conocimiento interno de las personas. La primera cuestión sería preguntar algo que es fundamental. ¿Qué es lo importante para cada uno de los que estáis aquí? ¿Tienes algún anillo de pesado? ¿Es ese? ¿Me lo podrías dejar o no te lo puedo quitar? Sí.
No, te lo voy a devolver ahora mismo y sano y sano. Es importante para ti este anillo. Sí. Te voy a hacer una propuesta. Te voy a dar por cierto de lo que 500. Ah, no. Vale, mejor que 500. Lo sé. 700. Porque vaya tú igual. Esta es la historia que cuento siempre a los estudiantes. Este anillo, voy a decir una barbaridad, puede valer, voy a decir 300 euros. Puede ser más o puede ser menos. Pero lo que quiero que entendamos es que este anillo no vale 300 euros. Eso sería la parte material. Pero ahora no estamos hablando de una parte material. Estamos hablando de algo que internamente yo le daba un valor superior. Este anillo no es dinero, es un símbolo. ¿Verdad que sí? Te lo devuelvo sano y salvo con muchos testigos, ¿eh? Gracias. Lo que quiero que entendamos, ¿qué significa lo que he descrito como el significado? El significado es el valor que las cosas tienen para nosotros. He dicho al principio que los estados es cómo somos afectados internamente. ¿Lo recordáis? Hemos dicho que es subjetivo y hemos dicho que tiene una afectación en cada uno que puede durar en el tiempo. ¿Qué es lo importante realmente para cada uno de nosotros? En este caso es un anillo, también es un cumpleaños, pero no es el cumpleaños, es el reconocimiento probablemente, ¿no? Voy a pensar que es así. Lo que estoy diciendo es que si nosotros tenemos un conocimiento interno de las cosas que nos son valiosas, nuestra vida va a tener un rumbo. Pero quiero decir que si yo soy capaz de conocer lo que me es importante para mí, he de acercarme a saber lo que es importante para mí. El otro día, cuando digo el otro día puede hacer un mes o un año, ¿eh? O sea, no pensé que hace 2 días. Nunca es menos de un mes. Una mujer me decía, cuando llega mi cumpleaños me regalan cosas. Y últimamente las devuelvo todas. Le digo, ¿para qué me regalas eso si eso a mí no me gusta para nada? ¡Qué poco detalle! Es que no miran ni lo que me puede gustar. Y además me regalan cosas que saben que no me gustan. Esto, yo vi la irritabilidad, la irritación que tenía. Y lo entendí, porque también me ha pasado. ¿Qué quiere decir? ¿Es importante el regalo? No. A nosotros nos gusta que a través del regalo se nos vea. O que vean el valor que tiene esto para mí. ¿Me entendéis lo que estoy hablando? ¿Por qué es esto tan importante? Porque si uno no conoce el valor que tienen las cosas para uno, es muy difícil que pueda estar en armonía. Da lo mismo que si una persona, ¿cómo era el avaro de Molière? ¿Recordáis la obra esta? Donde el avaro tiene su cajita, su tesoro, y cuando se la quitan, él dice, he perdido mi seguridad, ¿qué va a ser de mí? El dinero a él le da la seguridad. Por eso, tu pareja, ¿qué te da a ti? ¿Quién es tu pareja para ti? Ahora sí es una pregunta. ¿La puedo responder o no? No, es una pregunta que puede, yo no sé si afirmo o pregunto, cada uno normalmente me entiende. Lo que quiero decir es que si yo sé lo que es algo, voy a darme cuenta de la gran importancia que tiene. Y si lo pierdo, voy a perder algo realmente esencial y voy a entrar en una crisis, necesariamente. ¿Por qué? Tanto amor, tanto valor. Esta es una ley, es así. Así, me parece siempre muy importante cuando estamos mirando toda la cuestión del campo afectivo, de qué estamos hablando y con quién. No solo quién es tu pareja para ti, sino qué es lo esencial de tu vida, que uno vaya descubriendo las cosas que tiene valor. Y por último, voy a señalar algo que me parece importante, y es algo esencial, y es el sentirnos vivos. Creo realmente que nuestra cultura es una especie de dormidera. La fuerza vital
se adormece cuando no hay estímulos, cuando no hay activadores. El aburrimiento es la muerte de la fuerza vital, porque es como un nada. Y la fuerza vital necesita activarse. Por eso a mí me gusta utilizar primero un elemento, y es los dos grandes activadores de la vida. Los dos son los más poderosos por encima de todos. Son muy simples: evitar el sufrimiento y obtener la plenitud, el gozo o la satisfacción. O nos estimulamos por uno o nos estimulamos por otro. Pero ¿qué es lo que nos ocurre? Si nosotros aprendemos a usar el sufrimiento como palanca de activación, vamos a poder recuperar aspectos esenciales de la vida. Y si utilizo mi deseo de placer como palanca de activación, voy a poder seguir obteniendo elementos de vida. Si yo no domino estas palancas, la vida me domina a mí. Quiere decir, un sufrimiento se me carga encima y una dicha no va a seguir. Son activadores que nos llevan y pensados para cualquier cosa. Por ejemplo, hacer algo bien es un activador. Y digo hacer algo bien es hacerlo mejor que lo hice ayer o lo mejor que lo sé hacer. El hecho de no dañar a la gente, pues puede ser un activador. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que evito el dolor, porque si a alguien lo perturbo o lo daño me voy a sentir mal, etcétera, etcétera. Y me hago la pregunta siempre: ¿por qué dejamos de sentir tantas cosas? Pues porque hemos sufrido. Porque hemos sufrido y lo único que hemos hecho aprender es a contraernos. Nosotros no tenemos un aprendizaje emocional. Por ejemplo, en las pérdidas. Esta cultura tiene un deterioro grandísimo en las pérdidas. Pero ese dolor es privado y eso no cuenta. Si te rompes la pierna te lo van a curar. Pero el dolor, olvídese. Y como cultura no sabemos responder emocionalmente a la mayor parte de las vivencias que tenemos. Es obvio que nosotros confundimos vivir, lo estamos asociando a tener, pero a veces tener es tenerme. Tenerme es también desarrollarme y crecer y aprender no solamente a tomar conciencia de quién soy, sino también a cambiar mis propios estados, a aprender a motivarme, a aprender a empatizar y desarrollar capacidades que me van a facilitar la vida. Por eso, cuando nosotros digo esta historia por algo que es esencial, cualquiera sabe que la semilla de siempre en relación a la tierra donde la voy a sembrar. Si una semilla yo la he hecho encima de un pedregal, no va a crecer. Los humanos nos ocurre lo mismo. Nosotros somos en relación al entorno que nos acoge. Y lo lamentable es que los entornos cada vez son más fríos y más extraños. Pero, sin embargo, mucha gente nos dice: no tengo con quién hablar. Indudablemente, el espacio de soledad se está perdiendo porque se está perdiendo la comunidad. Y hay una cuestión que es interesante. En lo doliente lo que hacemos es retraernos y congelar el movimiento para no sufrir. No es raro que en nuestras formaciones trabajemos con el cuerpo, con la pintura, con cualquier tipo de arte, para que el cuerpo se vaya moviendo. No tenemos que decir que es para eso, lo hacemos con ese fin. Es decir, el cuerpo necesita no solo los espacios de baile fuera, aquí se hace otro tipo de movimientos que realmente lo posibilitan. Son complementarios, no excluyentes. Y me parece interesante siempre esta parte, que la contracción se puede expandir. Porque cualquier problema no es solo el problema y el efecto, lo fundamental es la respuesta que damos. Por eso dije que las cosas en la vida tienen que ver con la respuesta que damos, con el acto, con la conciencia y con el pensamiento. No se cambian estas cosas. Así, me parece importante que nosotros cultivemos el arte de salir de las formas habituales, lo que llamamos el statu quo. Es como el animal que se mete en su madriguera y dentro de ella está confortable porque se siente seguro. Pero nosotros necesitamos hacer siempre algo que nos dé un punto de inseguridad, que nos saque de lo habitual para poder hacer otra cosa, sea lo que fuere. Si alguien hace muy bien la paella, por favor, que haga una banda, a ver qué tal sale. Es decir, algo que realmente nos active.
la vida siempre lo hace. Así que voy a terminar con algo que me parece fundamental, y es porque en toda la cuestión de la afectividad me parece fundamental. He dicho la distinción y ahora lo que estoy hablando es del poder. Si yo os pregunto por el poder, unos vais a tener buena idea sobre él y otros mala idea sobre el poder. Pero yo estoy hablando del sentimiento subjetivo de poder. No estoy hablando de políticos, no estoy hablando de empresarios, no estoy hablando de dinero. Estoy hablando del sentimiento subjetivo de poder que cada persona tiene. Y aquí hay algo que es fundamental. Si hiciera una relación de los miedos que tenemos, haría una relación larga. No hay todavía ningún miedo que no le hayamos podido poner un poder complementario. Cuando hablo de las fuentes de poder, es verdad que tenemos miedo a la exclusión, miedo a la pérdida, miedo al rechazo, miedo al no saber, miedo al abandono, pero todos tienen un poder complementario que va a actuar como regulador. Estoy diciendo que el poder es necesario para la vida, el sentimiento subjetivo de poder. Pero quiero hacer una clarificación. Estoy hablando del poder de pertenecer, del poder de la pasión, del poder de la autoestima, del poder del amor, del poder de la comunicación, del poder del conocimiento y la sabiduría, del poder de la trascendencia. 7 para empezar está bien, ¿no? Hay un poco más. Lo que quiero decir, capacidades que nosotros hemos desarrollado limitadamente y que es posible. Esta es una cuestión central para todo el campo afectivo, porque en muchas ocasiones el problema de las heridas es que no tenemos poder para contrarrestarlas y necesitamos activar un poco todo eso. Esta es una cuestión básica. Y antes he mencionado un tema del lenguaje. Me vais a permitir que os cuente una breve historia. Has dicho heridas emocionales, sentirse herido, ¿verdad? Nosotros decimos, esto es un problema, esto es bueno, esto es malo. A mí me gusta cambiar algunos conceptos. Temor, sentirse herido, sentirse enfadado, sentirse desencantado, sentirse con culpa, sentirse sobrecargado, etc. ¿Esto cómo lo llamaríamos? Ahora pregunto. Frustración. Exámenes de tirado. Le damos esos nombres. Estoy mal, estoy muy enojado, estoy muy desencantado, esto no va a ninguna parte. Lo quiero decir, nos quedamos en la misma rueda. A mí me parece que es una cuestión muy simple. Si uno está en su casa y va a salir a la calle, abre la ventana y ve que está lloviendo, ¿qué hace? Todo paraguas, ¿verdad? Lo que decir, hace un movimiento compensatorio. Muy bien, esto lo podríamos llamar señales para la acción. Es decir, cuando ocurre algo de esto, tengo que actuar. Mi relación va a regular, actúa. Deja de quejarte, actúa. Y junto a esto, a esas señales de acción, hay otro tipo que son las emociones de poder. Amor y calidez, aprecio y gratitud, curiosidad, pasión, determinación, flexibilidad, etc. Así que hemos de ir contraponiendo. En lugar de tomar un posicionamiento más retraído de contención, ir a elementos activos. Yo creo que con todo ello y lo que describimos como la educación del corazón, que no es sino simplemente buscar sistemas convivenciales mucho más aceptables y mucho más generativos, pues por ahí iría toda esta cosa que he ido señalando. ¿Podría ser? Pues nada, muchas gracias. Hasta aquí.